Bueno, entonces acá vamos a ver el segundo grupo que viene a ser la tabla de distribución de frecuencias, pero cuando ya tenemos datos agrupados. Las frecuencias siguen siendo las mismas. Vamos a tener también frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. Solamente que nuestros datos van a ser diferentes. Entonces acá la forma de calcular las frecuencias van a ser iguales. Y vamos a agregar algunas cosas nuevas que tenemos para los datos agrupados. Entonces vamos a hacerlo también con un ejemplo práctico, ¿verdad? Entonces aquí dice en el ejemplo, se ha realizado una encuesta a 30 profesores de un colegio sobre la antigüedad en la docencia en años completos, ¿verdad? Estamos hablando de años enteros, años cumplidos. Entonces, los resultados fueron los siguientes, ¿verdad? Que están aquí. En total hay 30 datos. Fíjense, porque dice a 30 profesores, entonces quiere decir que aquí hay 30 datos. Ok, ahora fíjense, ordenamos nuevamente los datos de menor a mayor. Y así como les dije en el anterior, entonces si no quieren ordenar los datos, no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Este es una opción que él les da si por ahí les es más práctico nada más, ¿verdad? Entonces aquí ordenamos los datos y tenemos que identificar el número mayor y el número menor. Entonces el mayor aquí es 20 y el menor es 1. Entonces fíjense, 20 menos 1 es 19. Si nosotros vamos a hacer por cada variable la tabla, entonces voy a tener 19 líneas de cálculo, a pesar de que hay algunos números que no aparecen, ¿verdad? Pero de todos modos ya es mucho, entonces ya son datos agrupados. Entonces aquí calculamos el rango que ya dijimos, ¿verdad? Esa diferencia entre el mayor y el menor se llama rango, ¿verdad? Se representa por la letra R mayúscula. Entonces el rango es 20 menos 1 es 19. Y en este caso particular, ahora tengo que calcular el tamaño ancho de clase y en este caso en particular, como les dije recién, entonces voy a decir que quiero una tabla con 5 intervalos. O sea, quiero una tabla que tenga 5 líneas nada más. Y acá hay que entender una cosa, hay que hacer la diferencia entre el ancho de clase y los intervalos. El ejercicio generalmente, y en el 99% de los casos, ya me dice cuántos intervalos quiere que tenga, ¿verdad? O sea, cuántas líneas va a tener la tabla. En este caso particular de este ejemplo dice que es 5. Esa es cantidad de intervalos. Ahora, el ancho, el tamaño del intervalo, el que se representa por la letra C minúscula, que vamos a ver después más adelante, eso, gente, se calcula. Y eso se hace un cálculo que es el rango dividido la cantidad de intervalos. En este caso es 19 dividido 5 y sale 3,8. Aquí raras veces va a salir un número entero exacto. Siempre salen decimales. Y cuando salen así decimales, automáticamente se redondea al número que viene después. No importa, no importa si aquí es 3,1, 3,01. Al ser decimal, automáticamente ya pasamos al número siguiente. Entonces acá no importa eso de que si después de la coma es 5 se redondea para arriba y si no es 5 se redondea para abajo. No, no, no. Acá siempre redondeamos para arriba. Entonces aquí de 3,8 pasó a ser 4. Entonces acá, esto sí o sí tenemos que hacer. Calculamos el rango, hacemos la división con la cantidad de intervalos y obtenemos el ancho del intervalo, que viene a ser este número 4, en este caso particular. Otra cosa antes de que me olvide, si el ejercicio no dice cuántos intervalos quiere, entonces ustedes eligen mínimo 5, máximo 10, ¿verdad? Y los ideales son siempre 6 o 7. Entonces ustedes eligen mínimo 5, máximo 10. Ok, y ahora vamos a hacer la tabla. Fíjense, para armar los intervalos, ¿verdad? Que tenemos aquí. Esa ya es una tablita que ya está toda hecha prácticamente. Entonces vamos a ir explicando qué fue lo que hicimos. El número menor era 1. Entonces a ese número 1 tengo que agregarle ese ancho de intervalo. El ancho del intervalo lo que hace es me dice en cada intervalo cuántos números aquí va a haber.
y era 4, ¿verdad? Y fíjense, del 1 al 4 hay 4 números. ¿Por qué? Porque se incluye al primer número. Entonces es 1, 2, 3 y 4. ¿Da? Se cuenta por los dedos. Yo siempre les digo a los alumnos, cuenten por sus dedos para estar seguros. O en todo caso, si quieren sumar, pueden hacer así. 1 más 4, que es 5, y le restan 1. Queda en 4. Entonces el primero va del 1 al 4. Para el siguiente intervalo, entonces aquí, este terminó en 4 y entonces el siguiente va a empezar en 5. Y ahí le sumo el 4. 5 más 4 da 9, pero le resto 1, entonces queda en 8, que es lo que tengo acá. O entonces cuento 5, 6, 7 y 8. 4. Siempre 4 números. Para el siguiente entonces tengo 9 más 4 me da 13, ¿verdad? Menos 1 me da 12. 12 más 1 me da 13 y 13 más 4 me da 17 menos 1, 16. Siguiente, 16 más 1, 17 y 4 números tiene que haber. Entonces, 17, 18, 19, 20. Entonces, tienen la opción. O sumo el ancho del intervalo a los numeritos que están aquí, pero me tengo que acordar de restar el 1 o voy a contar por los dedos. Y fíjense que en el ejemplo decía que tenga 5 intervalos. Y fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervalos y a la par el número menor era 1 y el número mayor era 20. Todos los números pueden ser representados en mi tabla y hay una simetría, o sea, todos los intervalos son iguales, misma cantidad de números. No se acepta eso de que, por ejemplo, supongamos el número mayor era 19 nada más, no era 20. Entonces yo acá en el último voy a hacer del 17 al 19 nomás, porque hasta 19 nomás es mi número, o sea, mis datos. No, tiene que ir igual hasta el 20. Si sobra aquí, gente, no importa. No importa si ustedes hicieron hasta 20 y 19 nomás es la cantidad de números que tienen. No importa eso. ¿Por qué? Porque acá tiene que ser todito igual. Acá tiene que haber 4 números, 4, 4, 4, 4. En este caso, ¿verdad? Particular de este ejemplo. Todos los intervalos tienen que ser simétricos. Eso se va a reflejar después en el gráfico, ¿verdad? Si acá está mal, el gráfico ya está mal. ¿Estamos? Ok. Entonces, tenemos los intervalos y ahora calculamos la frecuencia absoluta que es la F minúscula. ¿Y cómo hacemos eso? Y entonces nos vamos otra vez a nuestros datos y vemos cuántos números hay del 1 al 4. En este caso había 10, del 5 al 8 había 8, del 9 al 12 había 8, del 13 al 16 había 3 y del 17 al 20 había 1. Entonces sumando todo tiene que dar 30 para el ejemplo, porque eran 30 datos. ¿Estamos? Luego se calcula frecuencia relativa, porcentual y acumulada todo de la misma forma. ¿Por qué no estoy haciendo ese cálculo aquí? Porque se hace siempre de la misma forma, entonces no quiero agregar más cosas que ya vimos. Entonces se calcula de la misma forma, siempre va a ser la misma forma de hacer. Sí estoy agregando cosas nuevas que solamente se calculan para los datos agrupados. Y la primera de ellas es la marca de clase, que es muy importante porque la marca de clase es la que nos va a ayudar a hacer los cálculos que van a venir después, más adelante, y también nos van a ayudar ahora mismo para los gráficos. Entonces, la marca de clase hay que calcular de aquí, del intervalo. Entonces, ¿cómo se calcula este numerito 2,5 que salió aquí? Se suman los valores de los intervalos. 1 más 4 es 5. 5 dividido 2 sale 2,5. 5 más 8, 13. 13 dividido 2, 6,5. 9 más 12, 21. Dividido 2, 10,5. ¿Estamos? Se va entendiendo que tengo que ir sumando este valor con este valor y divido siempre entre 2. Y ahí obtengo la marca de clase. Y fíjense que nosotros dijimos que aquí había 4, 4, 4, 4, 4. Todo 4. Acá se refleja eso. 2,5 más 4, 6,5, más 4, 10,5, más 4, 14,5, más 4, 18,5. Bien simétrico. Todos los intervalos están iguales, todos los intervalos están bien.
¿verdad? Ustedes pueden verificar de vuelta que esté todo bien. Ok, entonces tengo ya marca de clase. Y ahora me voy a uno que es muy importante también porque se utilizan en las fórmulas, las fronteras de clases. En realidad lo que siempre utilizamos en las fórmulas es el límite real inferior, ¿verdad? LRI, límite real inferior, y LRS, límite real superior. ¿De dónde salen estos? De aquí. Fíjense, estos valores que son los menores se llaman límites inferiores y estos valores que son mayores se llaman límites superiores. Entonces aquí tengo esta particularidad: límite inferior, límite superior. Cada intervalo tiene un límite inferior, un límite superior, límite inferior, límite superior. Pero estos no son los que se utilizan en las fórmulas. En las fórmulas se utilizan los límites reales y los límites reales salen de las fronteras de clase. ¿Cómo calculo los límites reales inferiores? Los inferiores salen de una resta que se hace a este límite. A todos estos valores, que son los menores, se resta 0,5. Y fíjense, 1 menos 0,5 da 0,5. 5 menos 0,5, 4,5. 9 da 8,5. 13 menos 0,5, 12,5. Y 17 menos 0,5, 16,5. Entonces, a todos los límites inferiores le restamos 0,5 y obtenemos los límites reales inferiores. Para los límites superiores, los reales superiores, entonces lo que tenemos que hacer es sumar 0,5. 4 más 0,5, 8 más 0,5, 12 más 0,5. Entonces a estos valores superiores le sumamos 0,5 y obtenemos los límites reales superiores. Y este conjunto, así, este intervalo, se llama frontera de clase. ¿Estamos? Entonces aquí agregamos dos cosas nuevas a nuestra tabla de distribución de frecuencias: la marca de clase y las fronteras de clase. ¿Estamos, gente? Hasta acá vamos a ver el tema de las tablas. ¿Dónde vamos a profundizar más estos cálculos de frecuencias? En los ejemplos y ejercicios que vamos a hacer después. Estamos. Si tienen dudas, si tienen algo que no entienden, ya saben que me tienen que consultar y que me pueden preguntar sin ningún inconveniente. Estamos, espero que se haya entendido y vamos a vernos, o sea, voy a enviarles de vuelta otro video para ver el tema de los gráficos. Antes de que me olvide, entonces aquí algunas tablitas, algunas reglas para tener en cuenta, que les anoté ahí especialmente para los datos agrupados, porque los datos agrupados siempre son un poquito más complejos. Entonces, dice efectuar el arreglo ordenado de la población o muestra, o sea, ordenar los datos de menor a mayor. Eso es opcional, así como yo les había dicho. Si ustedes quieren hacerlo, lo ordenan, y si no quieren hacerlo, no hace falta. Luego encontramos el rango recorrido, ¿verdad? Se representa por la letra R mayúscula, que viene a ser el número mayor menos el número menor. Y después vemos cuántos intervalos vamos a tener. La cantidad de intervalos de clase se representa por la letra K, ¿verdad? Y el número, dice, debe ser tal que se evite el detalle innecesario, pero que no conduzca a la pérdida de información. No puedo tener una tabla muy larga ni una tabla muy cortita. Entonces, mínimo 5 y máximo 10 líneas, cantidad de intervalos. Luego de esto, entonces tengo determinar la amplitud de la clase, que es la letra C, que se hace dividiendo el rango por la cantidad de intervalos. Entonces el resultado, dice, siempre se aproxima al siguiente entero si sale en decimales. Y acá no importa si sale menos de 5 después de la coma. Y acá, para armar los intervalos, el dato menor es el límite inferior de la primera clase. Los intervalos, cada intervalo se llama clase también, se le dice clase. Entonces a él se le suma C y se resta 1 y se obtiene el límite superior de la primera clase. Fíjense, si voy a sumar, acuérdense que tienen que restar también, o si no, cuenten por sus dedos. A ese límite superior se le suma 1 para la segunda clase y luego se suma nuevamente 6, se resta 1 y así sucesivamente hasta, ¿verdad?, tener el mayor. Y ahí dice, hasta que el límite superior corresponda o supere ligeramente el valor mayor, ¿verdad? O sea,
En el ejemplo que vimos, justito llegaba al 20, pero hay en algunos casos donde va a superar a ese número. Eso no significa que está mal. Y una vez que tenemos todos los intervalos, hay que calcular, ¿verdad? La frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. ¿Está? Bueno, y acá unas tablitas para que tengan en cuenta. Si tengo variables cualitativas, ¿puedo hacer tabla de distribución de frecuencias? Sí, puedo hacer. Solamente que ahí no necesito ordenar, no son datos simples ni datos compuestos, sino, perdón, ni datos agrupados, sino que directamente coloco en la tabla la cantidad de veces que se repite siempre es la frecuencia absoluta y puedo calcular las demás frecuencias. Si tengo variables cuantitativas discretas o que no estén en intervalos, son datos simples, entonces puedo tener de esta forma y puedo tener también variables cuantitativas discretas o continuas que están en intervalos. Estamos. Entonces, todos estos tipos de datos podemos transformar en tablas para hacer un resumen. Y ahí, una vez que tenemos las tablas, pasamos a ver el tema de los gráficos.